Bendiciones para todos, ¿sí? Usted está en sintonía con su pastor y amigo Sergio Cabello para hoy llevar una enseñanza, como siempre, corta en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Lo que quiero hablar hoy es algo, como dije en el mensaje pasado, la enseñanza pasada, que es polémico, es controversial, pero yo voy a dar mi opinión siempre a la luz de las escrituras. Usted puede diferir de mí, usted puede no estar de acuerdo y se aceptan todo comentario respetuosamente y con basamentos bíblicos, porque en una oportunidad prediqué acerca de que los cristianos sí se pueden tatuar y una persona, no creo que haya llevado la mala intención, pero me puso tres comentarios que no estaba de acuerdo, que yo estaba incitando al pueblo de Dios a pecar. Y en los tres comentarios no dio ni una cita bíblica. Yo le pedí la cita bíblica y no me dio ninguna, ni siquiera la que mal usan para decir que no se puede tatuar un creyente, ni siquiera esa me dio, porque yo esperaba que me diera esa para explicársela bien en su contexto. Entonces yo acepto que usted me diga, no estoy de acuerdo por esto y por aquello. Y la Biblia dice esto, esto y esto. Ah, ahí sí estamos de acuerdo y podemos comenzar lo que se llama una diatriba. Yo pienso esto y lo digo, usted piensa esto y me dice. Pero si es en forma ofensiva, despreciando o sin basamento bíblico, le adelanto, le voy a quitar el comentario porque no vale la pena discutir con alguien que ofenda, que agravie y que no tenga basamento bíblico. No me sirve tener ni siquiera un contacto así de amigos en Facebook. Así que con eso comienzo. Fíjese que las citas que voy a dar hoy las tomé todas de la versión Dios habla hoy. Usted se preguntará, ¿y por qué no la tomó de Reina Valera? Reina Valera dice lo mismo, pero en otras palabras que Dios habla hoy, o al revés, la versión Dios habla hoy lo dice un poco más claro de lo que dice la versión Reina Valera. Pero ¿por qué no tomé la versión Reina Valera para quitar algún pretexto de que alguien me diga de que la versión Reina Valera fue traducida de copia? Y eso es cierto. La versión Reina Valera, que fueron dos sacerdotes católicos, Casiodoro de Reina y no sé qué cosa Valera, usaron copias de la Biblia para traducirla al español. Estamos de acuerdo con eso. Entonces hay mucha gente que dice, no, eso es copia y no quiere decir eso, sino que quiere decir aquello, porque no lo tomaron del original. Entonces, para quitar ese argumento, yo tomé la versión Dios habla hoy, que es traducción de los antiguos originales, o sea, los más viejos que hay en cuanto a originales manuscritos de la palabra del Señor. Entonces lo tomé directamente de ahí. Pero hoy los cotejé, Reina Valera y Dios habla hoy, y prácticamente dicen lo mismo. No encontré ni siquiera una pequeña diferencia. Pero por eso le estoy explicando. Tomé Dios habla hoy para que nadie vaya a decir que son pasajes tomados de copia de copias. ¿De qué quiero hablar hoy? Lo que he estado estudiando hace tiempo, solito, calladito, y ahora como que tímidamente me estoy osadamente atreviendo a decir públicamente. Fíjense que la Biblia habla de que Dios nos escogió. Y entonces mucha gente dice que Dios nos escogió porque él sabía de antemano quién iba a aceptar a Cristo y quién no lo iba a aceptar. Entonces, lo que él sabía en su presencia que iba a aceptarlo, entonces los escogió. Pero cuando usted se pone a ver eso, entonces no es escogencia, es que Dios nos apartó de acuerdo a nuestra
respuesta a la predicación del Evangelio. Y como él veía el futuro, dijo, a Sergio va a decir que sí, Carlos va a decir que sí, María va a decir que sí, Lucy va a decir que sí, Juana va a decir que sí, Antonio va a decir que sí, Pedro va a decir que sí, a fulano de tal va a decir que no, este va a decir que no. Entonces, a los que van a decir que sí, yo los voy a escoger. Eso no es escogencia, eso tampoco es presciencia. Presciencia es que Dios, antes que acontezcan las cosas, ya las conoce. Busque el significado. Ante que, la Biblia dice, oiga bien, mire lo que dice la palabra, que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Es decir, todavía no está aquí y ya Dios la sabe. Más allá, la Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Le recomiendo mi libro, La importancia de nuestros pensamientos. Lo puede conseguir por Amazon o se puede poner en contacto conmigo. La importancia de nuestros pensamientos. Quiere decir que no es de acuerdo a que Dios sabía si usted iba a decir que sí, lo escogió. Porque entonces chocaría con lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2 verso 8 que dice que no es por obra para que ninguno se gloríe, que la salvación es un don de Dios y esto es dado de Dios, que la salvación es por fe, pero que esta fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es decir, cuando una persona cree es porque el Espíritu Santo le dio la fe suficiente para que creyera que lo que le están hablando, que Jesucristo es el Señor y que murió por él, la persona lo crea y lo acepte y pase a ser hijo de Dios. Ah, con este argumento quiero quitar que entonces que como Dios sabía quién iba a decir que sí, lo escogió. No, eso no es escoger, eso es ya saber lo que está pasando. Escoger es que Dios de antemano en su presencia y su sabiduría y su voluntad nos escogió. La Biblia dice en Romanos capítulo 9 que Dios tiene derecho a escoger y en la enseñanza anterior le hablé que escogió a Jacob, que escogió a Pablo, que escogió a Jeremías, que escogió a Israel como nación. ¿Se da cuenta? Que es Dios quien escoge. Entonces, hoy le voy a dar, me puse a buscar con calma y encontré, no seguí buscando porque yo dije, no, ya con esto es más que suficiente, 19 citas donde la palabra nos habla de que fuimos escogidos. Usted busque el significado de la palabra escogidos y usted entonces llegará a su conclusión. Yo parto de lo que dice la escritura y al final voy a dar mi pequeña opinión, siempre basada en la escritura. Mire lo que dice, voy a empezar con Efesios capítulo 1, verso 4. Recuerde, todas las citas van a ser en versión Dios habla hoy, DHH, pero que usted la puede cotejar con Reina Valera y no va a encontrar ninguna diferencia. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Cristo, fíjate que fue en Cristo, desde antes de la creación del mundo. Es decir, que ni siquiera había mundo, no existía nadie, no existía nada, ni atmósfera, ni aire, ni agua, ni piedra, ni madera, ni animales, ni seres humanos, no había nada, ni minerales, ni oxígeno, porque no había mundo. O sea, eso a mí ¡pum! Me vuela la cabeza, me explota la cabeza, pero de bien, porque eso me da a entender a mí lo grande y todopoderoso y sabio y tremendísimo que es nuestro Dios, que desde antes de crear el mundo, ya Dios en Cristo nos había escogido. Cristo, lo que significa una palabra griega que significa ungido, que es que la palabra hebrea es Mesías. Mesías, palabra griega, hebrea. Cristo, palabra griega, y las dos significan el ungido. O sea, que Dios ya tenía todo preparado.
ya sabía todo lo que iba a pasar con Adán, con Eva, ya sabía todo lo que iba a ocurrir y ya tenía todo preparado con Cristo porque es en Cristo. Eso es tremendo. Diga algo bonito de Dios, ¿vale? Eso es tremendo. Repito, Dios nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo nos escogió? Cuando vio que íbamos a decir que sí, cuando vio que nos íbamos a portar bien. No, es que ni siquiera había mundo, porque todavía yo entiendo que en el ambiente de mi madre me escogió. Ah, ya está, yo estoy ahí, ay, yo estoy vivo, ahí me muevo. No, no había ni mundo. Qué tremendo. No había estrella, no había cielo, no había lluvia, no había, es que no entiendo, no había nada de lo que yo conozco. Yo no he salido muy lejos. Allá en mi país lo más lejos que yo llegué fue la entrada de mares. Y aquí yo vivo en Riverview y lo más lejos que he llegado es a Barrico, que queda como a 10 minutos de aquí, 15. Entonces, lo que le quiero decir, que yo no sé qué había afuera cuando aquí no había mundo, no había nada. Y sin embargo, dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Más nada. No porque, ni siquiera dice porque Él quiso, no, dice por su amor. Como Dios es amor, y una de las características del amor es que comparte, es que el amor da, es que el amor se expresa. Entonces Dios, antes de crear el mundo, ya nos había escogido en Cristo, en el Mesías, en el ungido, como usted quiera, en cualquier palabra decirlo, cualquier idioma. Y para que fuéramos santos y sin defecto, o sea que no es, usted ni yo somos santos porque queremos ser santos, es porque ya nos escogió antes de que fundara, creara el mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Así que no se ponga usted a pelear que voy a ser santo sin mancha, eso se lo explico 20 pesos más aparte. Pero usted no pelee con eso, usted crea que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha. ¿Por qué? Por su amor, punto. Efesios 1:4. Seguimos. Porque si me quedo aquí toda la noche, imagínense. Me gustaría quedarme en ese versículo toda la noche, pero esa no es la idea. Romanos 8:33 dice, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien lo hace justo. Fíjese otra vez la palabra escogido. Y recuerde, siempre fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No había mundo, no había nada. Ya nos escogió. ¿Cómo? En Cristo. O sea, que Cristo ya iba a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Por su amor. Tremendo, ahí está. Entonces, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Una pregunta. Ahí se la dejo. Me gustaría explicar cada una de estas, pero es que quiero hacer las dos cosas. Esto está bueno, esto está bueno. Lucas 18:17 dice, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? Los hará esperar. Eso es cuando el Señor estaba hablando de la parábola de la viuda y del juez injusto, que la viuda decía, dame justicia, y el juez no quería, pero la viejita le colmó la paciencia, a la viuda le colmó la paciencia, y entonces el juez dijo, aunque ni le temo a Dios, oiga, ni respeto a hombre, pero por cuanto esta viuda me es fastidiosa, viene todo el tiempo, todo el tiempo y todo el tiempo, le voy a hacer justicia. Ese fue como que era chavista. Ah, eso se me salió. Ok, entonces, pero mira cómo cómo el Señor Jesús lo explica. Cuando está hablando de esto, el Señor Jesús dice en Lucas 18:7, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá, la otra versión, no hará justicia también a sus escogidos que claman a él día y noche? A sus escogidos. ¿Se da cuenta? A sus escogidos.
es lo que Dios escogió. Usted no creyó porque usted quiso creer. A usted el Espíritu Santo le proveyó la fe, que es un don de Dios, para que usted creyera que lo que le estaba diciendo la otra persona acerca de Jesús era cierto. Y usted, unos lloraron, otros temblaron, otros se rieron, otros se quedaron así, como sea, pero fue la fe que le dieron, ya que ni siquiera creímos porque yo entendí, yo comprendí, yo razoné, yo me di cuenta. No, todo eso es parte de la fe que el Espíritu Santo, como don de Dios, puso en usted para que usted creyera. ¿Por qué? Porque usted fue escogido. Eso es lo que dice la palabra. Seguimos. Mateo 24, 22. Fíjese, ya en lo último, ¿eh? Mateo 24, como está bueno, ya usted sabe, cuando Jesús ya lo iban a tomar preso. Y si Dios no acortara ese tiempo en cuanto a las tribulaciones, ¿verdad? Él corre para allá y métete para acá, no se salvaría nadie, está hablando Jesús, pero lo acortará. ¿Qué va a acortar? Aquellos tiempos. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, yo no sé. A lo mejor el día va a pasar más rápido, o no sé, el día va a tener menos horas, o la tierra va a dar más vueltas, más rápido, no sé, eso lo sabe Dios. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie. Fíjese que aquí está hablando de salvación, no se salvaría a nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Está hablando de salvación. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie. La otra versión dice, nadie sería salvo, pero lo acortará. La otra versión dice, pero por causa de los escogidos, por amor a los que ha escogido, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Eso tiene concordancia con Efesios 1:4 que leímos, que Dios nos escogió en Cristo por amor, para que fuésemos santos y sin mancha antes de la creación del mundo. Se da cuenta que aquí no hay nada que se contradiga y sigue siendo la misma palabra, escogido. Escogido, acuérdese, no es que usted, Dios sabía que usted iba a creer y entonces lo escojo. Eso no es escoger, eso es tomar dependiendo de una decisión que usted hizo. Pero si usted hizo la decisión, entonces por obra, entonces usted puede decir, eso es lo que yo razono, ¿no? Usted puede decir, yo entendí, yo comprendí, yo razoné, yo me di cuenta, yo saqué cuenta. Entonces, por obra, porque usted dice, menos mal que soy inteligente, aquel que es bruto no entiende, entonces usted se puede gloriar, pero no es por obra para que nadie se gloríe, porque nadie se gloriará delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué entendí? ¿Por qué comprendí? ¿Por qué razoné? ¿Por qué saqué cuenta? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puso en mí la fe, que es un don de Dios, para yo entender, comprender, razonar, darme cuenta de que Jesucristo es el Señor que murió por mí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie, pero lo acortará por amor a lo que ha escogido. Seguimos. Romanos 11:7. Le adelanto, encontré 18 citas, 18. Y no seguí buscando, me cansé, ya está, me cansé de buscar citas. Dice, entonces, ¿qué? Romanos 11:7. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos. Esto está fuerte. Entonces, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, hablando en cuanto a la comparación de Israel y los gentiles, nosotros. Entonces, ¿qué? Hace la pregunta. Los israelitas no consiguieron lo que buscaban. ¿Qué buscaban ellos? La bendición, la vida eterna, la salvación. Ellos se llamaban el pueblo escogido de Dios. Pero los que Dios escogió, sí lo consiguieron. Le había corrido. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban. Pero lo que Dios escogió, es decir, a los gentiles, cuando usted tenga tiempo, lea todo el contexto, capítulo 11 de Romanos, pero lo que Dios escogió, sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos. Usted no fue endurecido, usted fue escogido. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo.
¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Por qué? Por amor. Tan sencillo. Por eso Dios va a cortar los días en cuanto a Mateo 24, porque si no nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, ¡shakata! Aquellos días serán acortados. Yo no sé si es menos tiempo o menos calendario, más rápido, menos horas, yo no sé. Es acortado. Punto. De todos modos, yo no creo que yo esté para aquel entonces allá, aquí. No sé ni en, no sé ni en dónde. Ok, seguimos. Colosenses 3:12. Dios los ama a ustedes y los ha escogido. Wow, otra vez sale la palabra escogido. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Esto cuadra con Efesios. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. Y aquí dice, Dios los ama a ustedes. Ah, ¿por qué? Por amor, dice Efesios 1:4. Dios los ama a ustedes, o sea, por amor, y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esos son otros 20 pesos aparte que se los puedo explicar. Pero aquí dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. O sea que ya hemos visto a los de Éfeso, ya hemos visto a los de Colosa, ya hemos visto a los romanos, ya hemos visto a los mismos judíos en Mateo 24, que en todos ellos habla que Dios los ha escogido. ¿Se da cuenta? Escogió gente de Éfeso, escogió gente de Roma, a los romanos, está escribiendo Pablo, escogió gente de Colosa, aquí le está escribiendo a los colosenses, y escogió gente en Mateo, en el pueblo judío. Todo lo ha hecho Dios, lo ha escogido Dios. Marcos 13:22. Pues vendrán falsos mesías. Oiga bien, vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido. Está hablando de los últimos tiempos y mira lo que dice Marcos, ya no es Pablo, para que digan, no, es que Pablo quería puro escogido, no, no, ya le leí Mateo 24, que es Mateo, ahora viene Marcos, todos concuerdan. Entonces Marco dice que vendrán falsos mesías y falsos profetas, y ya han arrancado mucho, pero para aquel entonces como que se van a multiplicar. Mucho cuidado con esas escuelas, esas escuelas de profetas que andan... cállate, cállate, Sergio. Pues vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y milagros, oiga, señales y milagros para engañar, de ser posible, o sea, si fuese posible, hasta lo que Dios mismo ha escogido, pero no es posible, porque Dios lo escogió, siga leyendo usted el contexto. Entonces vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos esto, falso aquello, hará milagros y señales para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Pero en los que Dios escogió, Dios lo tiene guardado. Nadie se lo arrebatará de su mano. Bendito sea Dios. Marcos, seguimos otra vez con Marcos 13:20. Y si el Señor no acortara ese tiempo, mira, lo mismo que dijo Mateo. Lo mismo que dijo Mateo lo está diciendo Marcos. Y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie. O sea, está hablando de salvación. Si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie, pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Cuadra también con Efesios, porque lo ha escogido por amor a los suyos. ¿En quién lo ha escogido? En Cristo. ¿A quiénes son esos? A los escogidos. El texto dice, Marcos 13:20, y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie, pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Sigue la palabra escogido. Usted y yo no hicimos nada, no logramos nada, no, nada.
Yo no me puedo gloriar, yo le doy gracias a Dios. Esto es lo que me lleva a darle gracias a Dios. Ay, Dios mío, gracias porque usted me escogió. Ah, que usted está diciendo que otro que... No, 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 yo no estoy hablando nada. Yo estoy hablando que aquí hablan de escogido y yo estoy de ese bando. Yo no estoy hablando más nada. Yo estoy hablando lo que dice la palabra. Y eso a mí me lleva a dar gracias a Dios y a portarme mejor y a pedir perdón cuando peco, porque todavía lo hago, pero no como esclavo del pecado. No, 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 el pecado no me domina, pero hay momentos que el cuerpo malamañoso piensa, habla y dice, pero rápido lo sujetamos, porque fui escogido. Segunda de Timoteo 2:10. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:10. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido. Oh, por eso Pablo, mira, lo apedreaban, lo latigaron, sufrió un naufragio, sufrió hambre, sufrió frío, lo despreciaban, lo encarcelaban, lo perseguían. Y Pablo para adelante, y Pablo vamos, pero ¿por qué? Dice, por eso lo soporto todo en bien, oiga, en bien de los que Dios ha escogido para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Ah, aquí vuelve a hablar de salvación. Aquí vuelve a hablar que hay uno escogido para que alcance salvación eterna en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Que los escogidos son para vida eterna, según lo que yo estoy leyendo. Le estoy dando la cita. Léalo usted en su contexto, con calma, arriba. ¿Qué es contexto, pastor? Los versículos anteriores, los versículos posteriores, inclusive el capítulo anterior, inclusive el capítulo posterior, y que nada de eso choque con algún pasaje de la Biblia, si esté en 4 o 5 libros aparte, o en el Nuevo Testamento, o en el Viejo, que no choque por ningún lado. Eso es contexto cercano y contexto lejano. Cercano, versículos arriba, versículos abajo, capítulo anterior, capítulo posterior, eso es contexto cercano. Contexto lejano, los otros libros y cartas de la Escritura no pueden contradecir la conclusión que usted ha llegado. Y aquí no hay ninguna contradicción. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Eso está ahí, 2 de Timoteo 2:10. Seguimos. Mateo 24:24, últimos tiempos. Porque vendrán falsos mesías. Ah, lo mismo que dijo Marcos, fíjese. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, a ser posible, que no lo es, supuesto negado, a ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. O sea que boca con esos falsos profetas, no se deje ya por las señales, por los milagros. Si le sanó el dolor, qué bueno que le sanó el dolor, pero usted siga a Cristo, no siga a ninguno de esos locos. Y si están haciendo muchas señales y maravillas, pero choca con la palabra, mayor es la palabra que se acuerde loco. Tan sencillo. Yo váyase con su milagro. Ah, bueno, me hizo un milagro. Pero yo honro y adoro al Señor Jesucristo. Seguimos, Tito 1:1. Vamos a ver qué le dice Pablo a Tito. Tito 1:1. Dice así: carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión. Oiga, miren la primera parte. Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Se identifica Pablo. Enviado por él, o sea, por Dios, para que los elegidos de Dios, estoy leyendo textualmente, no estoy inventando, para que los elegidos de Dios, ¿quién lo eligió? Dios, lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta? Lleguen a la fe. ¿Por qué van a llegar? Porque el Espíritu Santo le puso fe en sus corazones para creer, y esta fe es un don de Dios.
para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Aprendas esa cita. No, no se haga el pariguayo, es una palabra dominicana. Estoy aprendiendo mucho dominicano. No se haga el pariguayo. Ok, Tito 1:1. Seguimos, Efesios 1:11. En Cristo, oiga, Efesios 1:11. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano. Oh, güey, como decimos nosotros los americanos. Take it easy, como decimos nosotros los americanos aquí, los nacidos en este país. En Cristo, Dios nos había escogido, pasado, en Cristo, oiga, en Cristo, no por obras, no porque Dios vio que íbamos a decir que sí, no, sino que en su presencia dice aquí, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo. O sea que es el propósito de Dios. Yo escucho gente que dice, nos pone locos, yo me volvía loco antes. Que busque su propósito, usted no puede pasar en esta vida sin propósito. Y yo salía en propositado buscando mi propósito, nunca lo encontraba, Dios mío. ¿Cuál será mi propósito, Dios mío? Hasta que me puse a estudiar cada uno, nadie de lo que Dios llamó tenía propósito. Abraham era un idólatra en Ur de los Caldeos. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Jeremías no quería ser profeta. Y me puse a buscar cada uno de esos. Gedeón estaba escondido por allá porque le venían los amalecitas, creo, a robarle la cosecha. Moisés se negó 8 veces, léalo, Moisés se negó 8 veces hasta que Dios se puso bravo. Bueno, va a tener que dar un palazo con la vara esa para que. Ok, Job, oiga, Job estaba tan rebelde y reacio que Dios le hizo 83 preguntas. Yo las conté una por una por una. Y Job no pudo responder ni una. O sea que lo único que puso Job en el examen fue su nombre. Raspado. O sea, que ninguno de ellos tenía propósito. ¿Qué propósito tenía Mateo? Mateo se estaba llenando los bolsillos porque él era cobrador de impuestos. El otro, Simón el Cananista, los que vieron teología pastoral conmigo. Simón el Cananista, ¿qué propósito tenía? Ninguno. Él era un revolucionario que andaba buscando matar los soldados romanos para expulsarlos de su país. Pero ¿sabes quién es el que tiene el propósito? Dios. Y por eso, como Él sí tiene propósito, nos llamó de acuerdo a su propósito. Así que tranquilícese, que es Dios el que tiene un propósito y lo va a dirigir a usted a llegar a su propósito. Mire cómo dice. Claro, esos son 20 pesos aparte si usted quiere esa enseñanza. Efesios 1:11. En Cristo Dios nos había escogido de antemano, nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo. ¿Se da cuenta? Cuando yo entendí eso, no tengo que andar buscando ningún propósito. Ya me desproposité. Ahora, Señor, haz en mí tu propósito. Haz en mí lo que usted había dispuesto de antemano para que yo fuera parte de su herencia en Cristo Jesús, para que yo fuese santo y sin mancha por tu amor. Entonces cumpla su propósito en mí y Él me va dirigiendo si es pastorear, si es predicar, si es enseñar, si es esto, aquello y lo otro. Yo una vez leí y me gustó mucho. Cuando Jesús llevaban para la crucifixión, apareció un hombre, no me recuerdo el nombre ahorita, no me recuerdo el nombre. Aparece esa sola vez el hombre que fue que obligaron, me lo ponen en los, cuando usted ponga algo ahí, póngame el nombre de la persona. Lo obligaron a llevar la cruz de Cristo.
Entonces yo estuve leyendo y alguien en un libro hace años decía, el propósito de Dios para este hombre era que llevara la cruz de Cristo y apareció ahí en la Biblia. Y, oh, ¿verdad? Y después no apareció más, no apareció más. Ese fue el propósito. Dios cuando le dijo a la mamá de Sansón y al papá, a Manoa, mira, van a tener un hijo y va a ser nazareo desde el vientre de madre y él va a libertar a su pueblo de Israel. En otras palabras, él va a nacer para matar filisteos. Ese era el propósito de Dios para Sansón. Y Sansón, por eso era que buscaba a la Filistea y le echaba el ojo. Sansón no que era, bueno, de alguna forma yo me meto con con estos filisteos. ¿Te das cuenta? Y murió. Ay, que le echa, que porque andaba con Dalila. Señor, ese era su trabajo. Lea bien la historia de Sansón y no me hable mal de Sansón, que aparece en el capítulo 11 de los héroes de la fe. Usted y yo ni aparecemos. Ay, gloria a Dios. Ok. Entonces, al propósito de Dios, le vuelvo a leer. En Cristo, Efesios 1:11, Dios nos había escogido de antemano, pasado, para que tuviéramos futuro, parte en su herencia. Fíjate, nos escogió pasado, pero para darnos en el futuro parte de su herencia, parte de su herencia, no, parte en su herencia, que es diferente. De acuerdo con el propósito de Dios mismo, o sea, de acuerdo con el propósito de Dios, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Punto, se acabó, se finish. Esa palabra es rara, se finish. ¿Qué quiere decir se finish? Vaya usted a saber. Ok, yo me lo estoy gozando todo, yo estoy contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para que fuese santo y sin mancha, para participar de su herencia conforme a su propósito, que por amor, según la determinación de su santa voluntad. Amén. Yo repito eso, yo fui escogido, yo soy parte del pueblo de Dios. Sigo. Romanos 11:5. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido, hablando de Israel, que Israel estaba perdido, que esto. Entonces Pablo explica en Romanos 11:5, no, pero es que de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto, la otra versión dice un pequeño remanente del pueblo de Dios que en su onda ha escogido. O sea, hay pueblo de Israel que se va a salvar, no todos. No, no se salva nadie por ser israelita. Ay, qué mango bajito. Entonces yo quiero asegurar que mis hijos sean salvos, entonces me voy corriendo y nacieron en Israel, son israelitas. No, no, eso no es lo que dice la Biblia. Y no judaizante. No se ponga a estar tocando ese cuerno loco, ni poniéndose la gorrita en la cabeza, ni danza judía. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero sepa, eso no le asegura nada. La salvación es en Cristo. ¿Ok? No quiero problemas con nadie. Ah, que usted que... No, no, no. Dance y jale su hilo y póngase su asunto y toque el chofar, el cacho, le digo yo. Tápese la coronita. Haga todo lo que usted quiere. Vaya a Israel y bautícese allá otra vez. Perfecto. Pero sepa, eso no le garantiza nada según la palabra del Señor. Usted no hace nada de esto, pero fue escogido. No, nos vamos en el primer vuelo. Ok. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Romanos 11:5. Ahora vamos a Hechos capítulo 22, verso 14. Dice aquí Hechos 22:14. Luego añadió, el Dios de nuestros padres, está hablando de Pablo, te están contando el testimonio, cuando Ananías, que fue el que le oró, le dice a Pablo lo siguiente. Luego añadió, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oiga su voz de sus propios labios. Qué tremendo, ¿no? Dando testimonio a Ananías de Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido, sigue la palabra escogido, para que conozcas su voluntad. Fíjense que aquí se tumba ese argumento de que no, como Dios sabía, ¿quién iba a decir que sí lo escogió? No, aquí Pablo ni sabía nada. Fíjate que ni sabía nada. Dice, luego añadió, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcan su voluntad, o sea que él no sabía nada. Entonces no era que
Dios dijo, ah, él va a decir que sí y yo lo escojo. No, Pablo está como yo, o perdón, yo estoy como Pablo. Yo andaba, mire, yo no tenía problema con Dios. Yo siempre decía, si usted existe, usted allá, yo aquí, el mundo es grande. Haga lo suyo, déjeme a mí hacer lo mío, tranquilamente. Ah, esa era mi forma de pensar. No, 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 tranquilo, no, no. Cabemos los dos, cabemos los dos. Y yo no sabía que yo estaba escogido, porque yo hice hacía ciertas cosas y decía, no, que Dios, no, 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 no. Yo, Dios allá y yo aquí, no ha pasado nada. Ahora entiendo. Perfecto. Entonces, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, pues no la conocía, y para que veas al que es justo, hablando de Jesús, y oiga su voz de sus propios labios. Primera de Pedro 2:9. Ahora sale al ruedo Pedro. Vamos a ver qué dice Pedro. No había hablado Pedro. Pedro dice, primera de Pedro 2:9, pero ustedes son una familia escogida. La otra parte dice que pueblo, la otra versión dice pueblo escogido por Dios, pueblo escogido, escogido por Dios. Y aquí dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces somos un pueblo escogido por Dios, una familia apartada por Dios, para que hablemos de las maravillas del Señor. Qué bueno, entonces vamos a hablar de Cristo. Pastor, y entonces, ¿para qué vamos a predicar, evangelizar, si ya hay uno escogido según lo que usted está leyendo? Bueno, le voy a dar dos razones. Uno, la primera, porque Dios lo quiso así. Jesucristo dijo que fuéramos a predicar. Pablo dijo, porque este evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que crea y sea salvo. ¿Se da cuenta? Y segundo, que usted no sabe quién es escogido que pueda estar a su lado y le tocó a usted predicarle a él, así como le predicaron a usted. Gánese usted esa bendición. Pero por primero, Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Seguimos. Primera de Corintios 1:27. Y es que para avergonzar a los sabios, mira lo que dice Pablo a los Corintios, pues se le había hablado a los de Éfeso, a los judíos, a los de Colosa, a los romanos y ahora a Corintios, porque esto es para todo el mundo, a lo que Dios escogió. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido, otra vez la palabra escogido, a los que el mundo tiene por tontos y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Es decir, que usted y yo no teníamos vida. Somos tontos, somos débiles, lo que nos sirve, lo desechado por el mundo, Dios los escogió. Así que dele gracias a Dios por eso. Segunda de Tesalonicenses, ahora vamos a ver a los de Tesalónica, otra región más. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. Ah, me gusta esto. Muchísimo. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo. Hermanos amados por el Señor, amados por el Señor, porque Dios los escogió, otra vez la palabrita, para que fueran los primeros en alcanzar la salvación, fíjese, no por obra, por medio del Espíritu. El Espíritu pone la fe, que es un don de Dios, para creer que lo que nos están hablando de Jesús es cierto y nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos. Ah, que nos hace santos es Dios. Yo procuro apartarme de las cosas pecaminosas. Yo procuro hacer las cosas bien. Pero el que me santifica, el que me ayuda, el que me dirige, el que me guía, el que me da fuerza, que me fortalece, el que me... es el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. Vamos a dar una cita del Antiguo Testamento para que no digan que cuando
Elías tuvo la victoria sobre los profetas de Baal. Después vino Jezabel y le dijo, mañana yo te corto la cabeza a ti. Dice que Elías entró en temor cualquiera. Yo no hablo mal de Elías. Yo todavía no le he podido cortar la cabeza ni a un pollo. Imagínate. Él te habla mal de Elías. Yo no, chacho, Elías hizo ese cuatro veces fuego del cielo, mató 850, le cortó la cabeza a 850 falsos profetas de Baal. Y por un momento de depresión, si yo le cuento las mías, si yo le cuento todas las veces que he llorado, las veces que me he sentido débil, las veces que me he sentido frustrado, las veces que no quiero, no, ahora voy a hacer, yo aquí pues estoy grabando, voy a hablar mal de Elías. Cuando que Elías me espere ya. Ven acá, pajarito, ¿qué fue lo que tú hablaste de mí? Ok, seguimos. Por eso es que a mucha gente no le gusta mi forma de enseñar y de predicar, porque me río y si me da risa, pues, que no quiere no me oiga, punto. Ok, entonces Romanos 11:4, cuando, siguiendo la historia, cuando Dios lo consigue en la cueva, dice, ¿qué haces tú ahí? No, que he tenido un vivo celo de Jehová y solamente yo he quedado, han matado a todos los profetas. Dios le dijo, no señor, naranja china, limón francés. Le dijo Dios, no señor, yo me he reservado 7,000 israelitas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Fíjate, yo me he reservado, yo, dice el Señor a Elías. De todos modos, como tú estás así medio tristón, anda, come y duerme y camina y me unge a fulano y me unge a fulano y después yo te mando a buscar, yo te mando el Uber. ¿Entiendes? Y eso fue lo que pasó. Entonces, Pablo, resumiendo eso, dice en Romanos 11:4, resumiendo esa historia que yo le estoy echando, el cuento, dice, pero Dios le contestó, he apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Fíjate lo que dice el Señor, he apartado para mí, o sea, lo apartó Dios. Dios no permitió, Dios lo escogió y se guardó 7,000. ¿Y cuántos habían de Israel? 2, 3 millones. ¿Y cuánto se apartó Dios para él? 7,000. Lo bueno es, ¿cuántos hay ahorita? 8,000 millones en el mundo. Pero qué bueno que de los apartados está usted y estoy yo. De los escogidos ante la fundación del mundo está usted, estoy yo. No me diga que eso no es para ser agradecido con el Señor. No me diga que eso no es para decir gracias, Señor. Esto no lo inventé, ni lo busqué, ni lo escribí. Esto está ahí en su palabra. Está revelado por el Espíritu Santo para nosotros. Ten misericordia de mí y ayúdame a seguir siendo agradecido. Hechos capítulo 13, verso 48. Ya estoy terminando. Esta es la última. Hechos 13:48. Al oír esto, los que no eran judíos, esto era cuando Pablo está dando testimonio de lo que Dios había hecho con Bernabé y con él en el primer viaje misionero en la provincia de Galacia, donde fundaron 4 iglesias. eh, eh, Iconio, Listra, Derbe y la primera, se me olvidó el nombre, pero 4 iglesias fundaron allá. Entonces dice, al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno y creyeron todo lo que estaban destinados a tener vida eterna. Lo que quiero rescatar con esto es, y creyeron todo lo que estaban destinados a tener vida eterna. Señores, yo no escribí la Biblia, gracias a Dios por eso. Yo lo que estoy es repitiendo lo que dice la Biblia. Le he dado 18 citas donde aparece 17 veces la palabra escogido y una vez la palabra destinado a tener vida eterna. No les puse más porque de verdad me cansé de leer buscando. Saque usted sus conclusiones. Si, si la salvación fue por sus obras, lo que usted pudo haber hecho, entonces guapee ahí, porque si usted se la ganó, si usted hizo algo para ganarse la salvación, si usted aceptó a Cristo porque usted es vivo, entendido, sabio, conocedor, se la sabe toda majura,
guapea ahí porque depende de usted, pero si es como yo entiendo que yo fui escogido, inclusive antes de la fundación del mundo, que no había nada, y ya Dios por su amor para hacernos santos y sin mancha, para compartir de su herencia, me escogió sin yo hacer nada, porque Efesios 2:8 dice que no es por obra, sino por fe, y este es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces yo vivo agradecido, y cuando peco, cuando fallo, cuando cometo alguna falta, algún error, algún descuido, alguna ligereza, algún mal pensamiento, algún mal deseo, alguna envidia, alguna raíz de amargura, algún momento de ira, algún momento de enojo, algún momento de duda, algún momento de debilidad o una tentación que se dedica ahí, entonces voy corriendo y pido perdón a Dios y me arrepiento y no dejo que ese pecado se haga dueño de mí, porque yo morí al pecado, porque Dios me cogió antes de la fundación del mundo, y entonces yo vivo agradecido y quiero que todo el mundo sepa de Jesús, porque yo no sé quién de ellos también ha sido escogido, y que Dios me esté usando a mí para que otros confiese que Jesús es el Señor por medio del Espíritu Santo. Eso es punto por mi boleta, ¿entiendes? Cuando me llamen a representante, pásate de grado. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, paz, salud y bendiciones. Recuerde, usted puede no estar de acuerdo conmigo, yo acepto correcciones, yo acepto señalamientos siempre que sean respetuosos, pero con basamento bíblico. Si usted viene con un sueño, con una profecía, con una visión, con un Dios me dijo, con yo creo, y no me da ni un pasaje bíblico, no puedo aceptarle nada. Yo le acabo de dar acá 18 citas bíblicas más otras que no se las nombré, pero se las dije, demostrando que fuimos escogidos por Dios y que la salvación es por fe. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si usted quiere que tratemos algún tema, puede dejarlo ahí en la plataforma, en los comentarios. Si usted quiere contactarse conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico, Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Y recuerden, están abiertas las inscripciones para 5 cursos que estamos ofertando, los cuales todos son buenísimos. Uno, la vida de Jesucristo y su ministerio. Dos, la vida de Pablo y sus cartas. Tres, la vida de Moisés y el Pentateuco. Cuatro, panorama bíblico. Y quinto, la carta a los hebreos. Todos por internet, desde la comodidad de su casa. Ahora, si hay una iglesia que me reúne un grupo de 15, 20 personas y quiere que lo hagamos presencial, pues ahí le caemos y lo hacemos presencial también. Dios le bendiga, paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos. Se me olvidaba, no sea chirrinchi, como dice una de mis hijas. Si esta enseñanza fue de su agrado, fue de edificación, le abrió el entendimiento, Dios trató con su vida, dele like, Señor, y compártala para que otras personas también puedan ser edificadas, puedan ser bendecidas. No sea chirrinchi, no sea egoísta, no lo tome para usted, dele like y compártalo. Ahora, si no fue de edificación, si no fue de bendición, si no le gustó, no comparta nada. Es más, ni siquiera le des like. Es más, ni me oiga la próxima vez. Pero yo sé que sí ha sido de bendición, así que paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.